Hace 3 años llegué a Estados Unidos para ser maestro. La verdad que no tenía ni idea de cómo aprendían a leer los niños aquí en las escuelas americanas. Sin embargo, 3 años después me siento muy preparado como maestro para enseñar a mis alumnos a leer. Esto significa que el sistema americano ha estado haciendo algunas cosas bien. Debo decir que la forma en la que enseñan a leer me parece muy efectiva. En este vídeo les voy a explicar cómo un estudiante americano aprende a leer en un año escolar. ¡Vamos allá! Cada niño de 5, 6 y 7 años tiene alrededor de 2 horas al día para aprender a leer. Estas 2 horas se suelen repartir en 2 clases. Por un lado está la clase de Guided Reading o lectura guiada, que suele durar de 1 hora y media a 1 hora y 45 minutos. Y por otro lado tenemos la clase de Read Aloud o lectura en voz alta, la cual suele durar 30 minutos o 40 minutos. Vamos a empezar explicando el Guided Reading o lectura guiada. Al principio del año se hace un examen para organizar a los niños por niveles. El primer año fui yo mismo el que hizo el examen a cada uno de los niños y en los años posteriores, en mis últimos 2 años, se hizo a través de computadoras. Vamos a imaginarnos que tenemos una clase con 20 alumnos y vamos a agruparlos en grupos de 5. Según las notas que han sacado en el examen que hicimos al principio del año, los agruparemos en grupos para que vayan a los diferentes centros de lectura. En el caso de nuestra clase imaginaria, vamos a tener 4 centros de lectura en total, incluyendo la mesa del maestro. Los alumnos que están en la mesa del maestro reciben una lección diferenciada partiendo del nivel en el que están y el maestro trata de ayudarlos a que lleguen al siguiente nivel. En los diferentes centros de lectura, los alumnos trabajan independientemente en diferentes habilidades. Los alumnos de 5 años suelen trabajar más en estrategias para mejorar la lectura, como son el reconocimiento de las letras, identificar los sonidos, saber utilizar las sílabas, también utilizar las palabras de uso frecuente, saber leerlas rápido y formar oraciones. En cambio, los alumnos de 6, 7, 8 años trabajan más en la comprensión lectora, aquellos que ya saben leer, como son la descripción de los personajes, encontrar el mensaje de la historia o comparar y contrastar textos. Cuando ya han pasado 25 minutos, es momento de cambiar de centro o de rotación lectora. Entonces, los alumnos y las alumnas cambian de centro de lectura para practicar otra habilidad. Al principio de cada año es un poco caótico, ya que los niños todavía deben aprender lo que tienen que hacer en cada rotación y también aprender la transición de ir de una mesa a la otra. Pero al cabo de 1 o 2 meses los niños se acostumbran y ya todo ocurre de manera fluida. El Read Aloud o lectura en voz alta es completamente diferente, ya que en este caso es el maestro el que lee, en vez de los niños, y lee un libro del nivel del curso. Si están en primero de primaria, por ejemplo, leerá un libro adaptado a primero de primaria, aunque haya niños que no sean capaces de leerlo. El Read Aloud se utiliza para que los niños puedan aprender a leer con fluidez y a leer con entonación un libro que supuestamente es de su nivel o debe ser de su nivel, de la edad que tienen. El maestro, utilizando un libro adecuado para el curso en el que se encuentra, da la misma clase a todos los estudiantes. Habrá algunos estudiantes que sean capaces de leer el libro que está leyendo el maestro y otros que no. Lo importante es que se acostumbren a leer libros del curso en el que están. Vamos a hacer una tabla final para resumir en qué consisten las 2 clases y cuáles son las diferencias y las similitudes. La lectura guiada está diferenciada por niveles, los alumnos leen por ellos mismos y son capaces de practicar varias habilidades lectoras en la misma clase. Por el contrario, el Read Aloud no está diferenciado, lee el maestro un libro del nivel del curso y practican solamente una habilidad lectora. Ahora que ya hemos acabado de contar cómo aprenden a leer los niños en Estados Unidos, es su turno. Me gustaría que me contaran cómo aprenden a leer los niños en su país, para ver las diferencias y similitudes, qué cosas hacen mejor, qué cosas hacen peor y también qué opinan del sistema americano. ¡Hasta pronto!